Oh, Rabasita, Tarabalabara, Mocasito, Torolo, Rabamas. Gracias, Señor, te doy en este momento por esta reunión que está dando inicio, que como cada día de reunión, de, de discipulado, un lugar donde podemos refugiarnos y creer en ti y abrazarte y amarte por tu preciosa presencia. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que se encuentran, Señor, en este día. Te pido, Dios, que la expectativa siga arriba en el nombre de Jesús, en todos los sentidos de la palabra. Que cuando nos metamos y decidamos estar en tu presencia, cosas grandes sucedan entre nosotros. Cosas grandes sucedan en la vida del creyente que ha apartado lo mejor para ti, Señor. Te adoramos en esta tarde, te buscamos, nos refrescamos en esta unción que apasiona, en esta unción que nos pule, nos limpia y nos capacita en el nombre de Jesús para toda batalla, para toda pelea, para toda buena obra. Y que nos lleves a la claridad de nuestro entendimiento y que entendamos día con día lo que tenemos que hacer, hablar, decir, impulsar, sembrar en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, gracias esta tarde, porque sabemos que tú estás presente cuando tu palabra es hablada, predicada, que tu palabra nos ha producido la fe que necesitamos para caminar confiados, para caminar de la manera que tú quieres que caminemos, Espíritu Santo. Llévate la opresión, llévate todo aquello que estorba. Y que esta tarde, este jueves 31 de marzo, el último día del mes de la primavera, Espíritu Santo, podamos entender que no hay cosa mejor que estar en tus atrios y en tu presencia. Ari la rama casita tarabalabara casita. Bendito Espíritu de Dios. Tú eres, Señor, la unción, la presencia, la fuerza, la paz, la tranquilidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Sata Tora Baliana Barabacasita Tora. Espíritu Santo, te pido que en todo momento haya apertura, haya fuerza de tu Espíritu, para que seamos, Señor, provocados a vivir en tu presencia, a estar en tu presencia día con día, en el nombre de Jesús. Hoy Naramarabacasita. Espíritu Santo, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre esta preciosa tarde. Haz lo que tengas que hacer. Habla de la manera que tengas que hablar, Señor. A nuestras vidas, a través de la enseñanza, a través de la instrucción, a través de la capacitación, a través de toda palabra, Señor, que instruye, que enseña.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Gracias. Tú que nunca fallas. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que harás, por lo que hablarás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Haznos, Señor, entender tu palabra, tu voz, tu mensaje que libera, la verdad que liberta. La verdad que liberta el entendimiento para entender principios del reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venimos orando en el nombre de Jesús. Por el ministerio Santo Cristiano Avivamiento, Espíritu Santo. Venimos orando por este ministerio. Que este ministerio crezca en vida, en palabra, en unción, en sabiduría, en inteligencia, en consuelo. Que el mensaje de Dios aclare todas las cosas que tengan que ser aclaradas, sucedan de la manera que tengan que suceder. Espíritu Santo de Dios. Sí, la Espíritu de Dios, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Declaro que la unción de tu Espíritu Santo abre el entendimiento para que todas las cosas, Señor, sean en su lugar, de la manera que tú nos has llamado a hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy, vaya casi, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Santo y bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Y gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Y que tú permitas que todo, Señor, lo que está al intemperie en nuestras vidas, Señor, todo aquello que tú tratas, haces, ministras, estableces, sea con el objetivo, Dios, de expandir el reino tuyo en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes a todos, me da gusto saludarlos. Siempre es un gusto estar en esta reunión en la que no solo podemos aprender, sino que podemos vernos, canalizarnos y enfocarnos, ¿verdad?, a distancia. Bueno, hoy traigo un mensaje muy especial que tiene
que tiene que ver con echando nuestra semilla. Pero al hablar de semilla no estoy hablando de otras cosas que hemos hablado en cuanto a finanzas. Estoy hablando de una semilla que tiene que ver con la semilla de la fe, con el estándar de vida cristiano que tenemos que aplicar día con día en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, la semilla no solo te habla del recurso, también te habla de todas las cosas que tienen que ver con tu estándar de vida cristiano. Entonces, yo creo que así lo voy a titular, estándar de la vida cristiana. Así se va a titular el mensaje del día de hoy, estándar de la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el estándar de la vida cristiana? Bueno, que en el estándar de la vida cristiana somos como árboles, ¿verdad? La Biblia nos menciona como árboles. Somos como este árbol o esta planta que crece y que las aves vienen y hacen nido debajo de la sombra de ese árbol. Entonces esas ramas que representan todo el estándar de nuestra vida cristiana. Si tú te das cuenta, un árbol no crece así nada más. Crece con ramas hacia allá, hacia el norte, al sur, al este, al oeste. Entonces un árbol tiende a crecer mucho cuando ese árbol se le da sol, luz, agua, y cuando está plantada en buena tierra, ese árbol puede crecer grandísimo, ¿verdad? Conocemos los árboles que hay, ¿verdad? Árboles que son grandes, de estatura, anchos, ¿verdad? Esos árboles, algunos pueden tener la edad de 100 o más años, ¿verdad? Hasta 300 años. Han encontrado árboles de 300 años a más. Entonces, debemos entender que el árbol nos representa a nosotros. Ese árbol representa nuestra vida, nuestra esencia. Dice la palabra que Jesús tenía hambre y quería encontrar fruto en una espiga. No encontró fruto. Jesús se molestó por ello, dijo palabras en contra de la espiga. Cuando regresó, la espiga ya se había secado. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados a dar fruto en muchas maneras, ¿verdad? En muchas maneras. Y veámonos como un árbol que tiene que dar fruto y expandir sus horizontes, al expandir sus ramas, ¿verdad? Para que inclusive aquellos pequeños, ¿verdad? Que todavía no tienen la capacidad de fructificar, crecer y madurar, puedan madurar y crecer a través de nosotros. Cada proceso de nuestra vida, cada proceso que pasamos, cada proceso que vencemos, en cada proceso que triunfamos, es importante comprender que Dios nos pasará o Dios nos pondrá personas que van a pasar por el proceso que nosotros vencimos. Yo no podré darle un consejo a una persona que yo no tengo el consejo ni la capacidad de darle ese consejo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si tú ves un buen matrimonio y ese matrimonio es muy buen matrimonio, es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y tú lo ves de lejos y tú te encuentras en una constante decadencia matrimonial. Tú no recurres a la persona que ha estado divorciada más de 30 veces, ¿verdad? O 20 o 10 veces. Tú recurres a ese matrimonio que sabe hacer las cosas, que se ha mantenido fiel y que se han cuidado el uno al otro, que a pesar de cualquier cosa que haya pasado en su matrimonio, ellos siempre sobrepasan cualquier situación. Entonces yo voy a pedir consejo de ese matrimonio. Yo no voy a pedir consejo de una persona que no ha podido sostener su matrimonio. Entonces ese es otro proceso, ¿verdad? Cuando somos casados, cuando somos solteros, cuando somos hijos, cuando somos padres,
cuando somos buenos padres, buenos educadores, ¿sí? Y nos encontramos dándole un consejo a un padre que está batallando con un hijo rebelde. Entonces tú eres portador de un buen consejo, no porque sabes dar el consejo, sino porque pasaste por esa situación y hoy te encuentras en la cúspide de la victoria. Lo mismo que sucede en el ministerio, ¿verdad? Yo puedo dar un consejo bueno a alguien, ¿verdad? Cuando he pasado por procesos y diversos, ¿sí? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? En el ministerio pasas por procesos diversos en tu vida y la cosa es que nosotros aprendamos a salir adelante en esos procesos, a pesar de que duelan, a pesar de que sentimos que ya no podemos más, no importa. ¿Verdad? Pedro pasó por un proceso de frustración, de amargura, cuando negó 3 veces a Jesús. Pero ¿cuál es lo poderoso de Pedro? Que volvió con la fuerza de ese testimonio para testificar que sí se podía levantar. Muchos recuerdan a Pedro como el que negó a Jesús. Pero te voy a ser sincero, Pedro tiene que ser recordado por el hombre que se levantó de la tristeza y la amargura y predicó y provocó avivamiento en el libro de los Hechos. Por eso tiene que ser recordado Pedro, ¿verdad? Todos los hombres y mujeres que se encuentran en la Biblia, cada uno de ellos vivió su propio proceso, procesos difíciles, procesos de dolor. Por ejemplo, José vivió un proceso de dolor al estar casi 20 años en Egipto como esclavo, como preso, ¿verdad? Y como olvidado. Cuando llegaron los hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia que se escondió a llorar. ¿Qué hizo a José, el gran hombre, el gran gobernador? No lo hizo el simple hecho de haber interpretado el sueño de Faraón. Lo grandioso de José fue cuando se encontró con sus hermanos la segunda vez y tuvo la capacidad de darles de comer y perdonarlos. Eso es lo grandioso de José, no otra cosa. Lo más grandioso de todos los testimonios en la Biblia es el levantamiento de los hombres y las mujeres de Dios. Ese es el levantamiento. Tenemos a una Esther, por ejemplo. Esther ya estaba casada con el rey, ¿verdad? Asuero, pero cuando viene su tío Mardoqueo y le dice, si tú no haces algo, es cierto, vas a perecer con todo el pueblo judío. Pues vale más que hagas algo. Esther entró en un proceso de duda porque iba a combatir, ¿verdad?, a las ideas del rey, pero sin embargo ella se levantó, ayunó, oró, ¿y qué pasó? Protegió a una nación, a la nación de Israel. Entonces, no vamos a encarar y ver a Esther como la mujer que no quiso al principio y que dudó y que le tuvo miedo al rey, sino que al final de cuentas se levantó y dijo, es cierto, si no hago algo, de todos modos va a pasar algo. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia, que no es la derrota la que mantiene a la persona ahí, sino la manera en cómo se levantó, porque dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Significa que todos nosotros estamos propensos a caer, ¿sí? Estamos propensos a caer. Por eso es muy importante que nunca juzguemos a nadie, ¿verdad? Que nunca caigamos en el error de juzgar, ¿verdad? Desmedidamente, de una manera mal, ¿verdad? Porque así como esa persona cayó, pues nosotros también podemos caer, ¿verdad? Entonces, es importante entender este principio. Echa tu semilla en la tierra, aun cuando haya tormentas, aun cuando haya procesos difíciles, echa tu semilla y permite que el proceso de la tierra, del sol y del agua produzca en ti el fruto que necesita producir. Entonces, vamos a ir a Marcos
capítulo 4, verso 26. ¿Sí? Tú plantas tu semilla cuando decides hacer lo opuesto al mundo. Así de sencillo, en el asunto del reino de Dios, yo planto mi semilla cuando yo decido ir a la iglesia, cuando yo decido obedecer, cuando yo decido vivir en disciplina en el reino del Señor. Yo planto mi semilla cuando veo que otros se alejan, pero yo permanezco. Yo planto mi semilla cuando yo soy más fiel que los demás, ¿sí? Y no es por el simple hecho que la gente me ve, sino que yo lo hago porque eso es mi responsabilidad como cristiano, ¿sí? Entonces vamos a ver en Marcos capítulo 4, verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa su semilla en la tierra, ¿verdad? Nosotros echamos nuestra semilla en las cosas del Señor, realmente no sabemos qué esperar o qué va a suceder de nuestra vida en el futuro, ¿verdad? Yo me convierto a Cristo y me convierto al Señor y yo no sé los procesos que voy a enfrentar, porque no todo va a ser color de rosa, no todo va a ser bonito, a veces voy a pasar por procesos de dolor, de paciencia, procesos que van a desarrollar mi carácter y que me van a madurar. ¿Eh? Recuerdo una ocasión que me encontré, mi esposa y yo, estamos hablando hace como unos 22 años, nos hablaron de la iglesia donde nos congregábamos, porque acababan de correr a un joven que había violado a un joven. Un problema, este joven tenía un problema de homosexualismo. Y nos hablaron de la congregación para que mi esposa y yo nos encargáramos de esta situación, porque ya este joven tenía prohibido regresar a la iglesia, porque había tenido, pues ahora sí que había hecho algo indebido. No se sabía a cierta ciencia si esto había sido cierto o no. No, sin embargo, los hechos decían que este joven había atacado, ¿verdad?, la integridad de este otro joven en su hogar. Los padres se dieron cuenta, ¿verdad? Fueron y hablaron con los pastores. Los pastores nos hablaron a mí y a mi esposa para tratar este asunto, porque este joven estaba llorando y llorando y necesitaba ayuda. Entonces yo me acuerdo que fuimos allá por la avenida 16 de septiembre, mi esposa y yo, y fuimos a buscar a este joven porque íbamos en obediencia a nuestros pastores. Cuando yo llegué con este joven, yo lo encontré quebrantado. Me acuerdo que fue y nos compró algo a la tienda, nos compró unos refrescos, nos compró unas papitas. Pues él trataba pues ahora sí que compensar el daño que había hecho para que nosotros fuéramos y le dijéramos a sus pastores que él era un buen joven. Pero eso no era lo que nosotros íbamos a hacer allá. Realmente cuando fuimos a ese lugar, yo me sentí como un investigador privado, ¿verdad? Me sentí como que se me había encomendado una misión para salvar un alma. Entonces duramos 6 meses discipulando a este joven. Este joven demostró una actitud muy positiva, reaccionó de una manera correcta, no incorrecta. Se sometió a un discipulado de 6 meses, que mi esposa y yo cada semana íbamos, dejábamos tareas, lo ministrábamos, lo liberábamos. Era un asunto tremendo. Casi llegados los 6 meses, a los 5 meses, 3 semanas, enviaron unas patrullas para arrestar a este joven. Y cuando llegaron al edificio donde él estaba, la policía se confundió y terminó yéndose para otro lado. Fue algo sorprendente. A la semana, a los 6 meses, que eran unas 5 semanas, 5 meses y 3 semanas, y a los 6 meses exactamente, me hablan a mí los pastores y me dicen, ya lo podemos recibir una vez más en la iglesia, porque al parecer se ha sujetado a la disciplina y el discipulado. Pero
yo recuerdo que fue algo bien sorprendente, porque fue como si Dios le hubiera dicho a los pastores que él se estaba sometiendo. Y entonces los pastores nos hablaron a nosotros, a mi esposo y a mí, dijeron, ¿cómo van? Bien, ok, excelente. Ya denle la bienvenida otra vez a este joven. Le dimos la bienvenida otra vez a la iglesia, dijimos que podía volver. Y recuerdo que era un domingo, estábamos en medio de la adoración, de la alabanza de la adoración. Y de repente, de lejos, yo veo que viene una mujer hacia este muchacho. Y lo abraza y empieza a decir, te perdono por todo lo que hiciste y te amamos como un hijo. Y ahí se empiezan a quebrantar allá a nuestro lado. Fue como una recompensa. Este joven vivió un proceso de 6 meses por un error que cometió. Sin embargo, se sometió a una disciplina de 6 meses que le produjo un fruto sobrenatural, ¿verdad? Entonces, lo que yo te quiero decir es que evidentemente cometamos errores dentro de la iglesia o dentro del reino de Dios, pero nos levantamos y permanecemos fieles en nuestra misión. Nosotros estamos echando una semilla de fidelidad a Dios. Porque recuerda que Dios no te va a estar midiendo por los errores que cometas. Dios no es el viejito de barba larga que tiene un borrón en su mano, que está esperando a que te portes mal para darte un bastonazo en la espalda. Dios no es así. Es más, Dios está detrás de todos los procesos que tú puedas pasar en tu vida cristiana. Otra vez te lo digo, Dios está detrás de todos los procesos que tú estás pasando. ¿A Dios le importa bendecirnos económicamente? Claro que sí. ¿A Dios le importa darnos? Claro que sí. ¿A Dios le importa expandir nuestra vida para que seamos ejemplo a las naciones? Claro que sí. Pero lo más importante en esta vida cristiana es nuestra madurez. Es nuestra madurez con la que podemos sostener todo lo grande que Dios tiene para nosotros. Dios le había prometido a José grandes cosas. Le había prometido riquezas, que las estrellas y la luna se iban a postrar ante él. Está hablando de su padre Jacob, está hablando de sus hermanos, está hablando de las 11 tribus de Israel se van a postrar ante José. Porque recuerda, José es el cuarto patriarca y viene a tomar el lugar del primogénito, aunque era el menor. ¿Sí? ¿Por qué viene a tomar el lugar del primogénito? Porque, bueno, José estaba haciendo todo conforme al diseño de Dios. Cuando nosotros actuamos como José, tomamos lugares que probablemente no sabíamos que íbamos a tomar. Entonces, Dios le da el sueño de que él va a ser gobernador. Sin embargo, hay algo que está pasando. José no tiene la madurez para ser gobernador. ¿Y qué hace Dios? Okay, está haciendo todo bien. Hace todo bien con su papá, hace bien todo, pasa todos los problemas que están sucediendo con las ovejas, pero no tiene la madurez para ser gobernador. Así es que lo voy a pasar por el proceso del alfarero. Y el proceso del alfarero, según Jeremías, ¿verdad? Dice que el barro, la vasija de barro, se deshizo en las manos del alfarero. ¿Quién es la vasija? Somos nosotros. ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Y cuál es el proceso del alfarero? Cuando se forma la vasija, si la vasija se deshace en las manos del alfarero, es porque no estaba lista para el proceso siguiente. Después de eso, la vasija tiene que ponerse a secar y luego después de ahí la tienen que pasar por fuego. Si esa vasija se cuartea, hay que volver a empezar el proceso otra vez. Entonces es importante entender que estamos en un proceso como una vasija. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos llama odres, ¿sí? No podréis derramar vino nuevo sobre odres viejos. Esos odres viejos no son solo doctrinas antiguas, son también situaciones que tienen que ver
con falta de madurez en nuestras vidas. ¿Qué es el vino? El vino representa todo aquello que Dios nos va a dar y que nos va a producir alegría, gozo y armonía en toda nuestra manera de vivir. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. ¿Ok? Entonces esa semilla va a crecer. Nosotros tenemos que echar esa semilla de confianza. Inclusive nosotros tenemos que aprender a confiar nuestra vida en manos de personas que nos puedan moldear al carácter de Dios, ¿verdad? Por eso que, bueno, como siempre lo decimos, ¿verdad? Si tú lees Efesios, después de que habla de los 5 ministerios, habla el propósito de los 5 ministerios. Vamos a ver lo que dice en Efesios 4. No voy a hablar de los 5 ministerios, pero voy a hablar del proceso que tiene que ver con el trabajo de moldeo en nuestras vidas. Entonces nosotros estamos siendo moldeados a la semejanza de Cristo. Mira lo que dice el 4:12, dice, ¿para qué existe la iglesia? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es increíble, pero el ministerio no es perfecto. El ministerio en realidad tiene que ser imperfecto en muchos sentidos de la palabra, para que nosotros podamos ser moldeados a través de personas imperfectas como nosotros. Y así Dios pueda sacar de nosotros lo que no está bien. Qué increíble, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo me he dado cuenta de una cosa mientras yo he estado sirviendo. Me doy cuenta que cada proceso me hace madurar más, ¿verdad? Aunque sigo siendo un humano, sigo siendo imperfecto, ¿verdad? Cada proceso que yo vivo en el ministerio, cada proceso me ayuda a madurar, aunque me duele. Ahora, lo importante es cómo estoy tomando ese proceso, porque si yo lo tomo a la defensiva, pues ese proceso lo único que va a producir es que yo me retrase. ¿Estoy explicando? Pero si yo quiero llegar a parecerme a Cristo, yo tengo que acoplarme a ese proceso. Y aunque no lo entienda, yo le tengo que decir, Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando por esto. Yo no entiendo si yo pensé que estaba todo bien, por qué estoy pasando por esto. Pero a final de cuentas, Dios nos va a mostrar al final de esa carrera el por qué tuvimos que pasar por ahí, porque Dios nos conoce más que nosotros mismos. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Sabe nuestro temperamento, sabe con las cosas que flaqueamos, sabe nuestros errores y sabe que tenemos que pasar un proceso en nuestra vida que nos duela, escúchame bien, que nos duela y a ver cómo reaccionamos en medio de ese dolor. Qué increíble, ¿verdad? Ahora tú dices, pero eso es ilógico. ¿Cómo es que Dios permite que uno de sus hijos pase por un proceso así? Bueno, recuerda una cosa muy importante. El reino de Dios no está hecho para gente cobarde, está hecho para gente valiente como tú y como yo. El reino de Dios está hecho para gente que puede soportar las fricciones y las aflicciones. Por eso, de una puerta ancha, redujo la entrada a una entrada a la aguja de un camello. O sea, Jesús redujo la entrada al reino de Dios a imposible que te salves. ¿Estoy explicando? Entonces, quienes logran caminar en su salvación y cuidar su salvación es porque están hechos a la medida de Cristo. Pero quienes avientan la toalla
nunca lo estuvieron. ¿Sí me estoy explicando? Sabes, estos 35 años que yo he estado en la obra del Señor, yo me he dado cuenta que Dios me ha pasado por procesos que me han dolido tanto, tanto, que hasta el pecho se hace, ay, me ha dolido, he llorado, me he quebrantado. He dicho, pero ¿por qué tengo que pasar por esto, Señor, si yo estoy metido en tu palabra? Pero cuando nosotros leemos este versículo, el versículo 13, que el propósito de los procesos es que nos parezcamos a Cristo. Entonces tú ves a Cristo, por ejemplo, cuando llegó ante Pilato por la injusticia de los judíos, dice que Pilato lo acusó para mandarlo a la muerte, ya estaba enviándolo a la muerte, y Jesús se callaba, Jesús no decía nada, no respondía. Qué increíble que Jesús es el ejemplo a seguir, porque Él es el típico ejemplo que nos enseña que sí podemos morir a nosotros mismos. Ese es el proceso más difícil de nuestra carne, morir a nosotros mismos. El proceso más difícil de nosotros es que podamos morir al sentimiento personal. Es que yo creo que yo estoy en lo correcto. Es que, ¿por qué me hicieron esto? Y es sobrepasar ese sentimiento, aún a pesar de todo lo que esté pasando. Y mira lo que dice el versículo 14. Ahí está el resultado de por qué Dios permite que pasemos por procesos que nos duelen. Dice, para que no seamos niños fluctuantes. Lo primero que Dios quiere, aun cuando los evangelios nos dicen que tenemos que tener el corazón de Dios. Ahora en el versículo 14, el apóstol Pablo dice que no debemos de ser niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? La palabra fluctuante es una persona que se conmueve por cualquier palabra o sentimiento personal. Es una persona que no se le puede decir algo, que se le dice, fluctúa en su fe. Entonces, si el versículo 14 nos está diciendo que Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, es porque la Biblia nos está diciendo que el reino de Dios solamente va a permanecer a través de personas maduras. Simplemente, las personas que están viviendo cosas grandes el día de hoy es porque ellos han pasado la prueba. Recuerdo cuando le pedí a Alberto Motesi que orara por mí o por mí, yo me fui bien contento porque recibí la transferencia de unción de Alberto Motesi. Cuando me fui a mi lugar, yo estaba con los ojos cerrados y yo escuché que Dios me dijo, eso es fácil. Lo difícil es que tú toleres el proceso que ese hombre ha tolerado para llegar hasta donde está. Ay, es cuando yo me di cuenta que lo que él estaba haciendo le había costado muchos años de su vida. Entonces es muy bonito sentir un toque del Espíritu Santo, caernos, rodar en el suelo, sentir el gozo, la risa, sentir un fresco mover del Espíritu Santo en nuestra vida personal. Pero ahora cuando Dios nos saque de esa burbuja y nos lleve al proceso, inclusive nos puede llevar hasta el desierto. Porque Jesús tuvo que ser llevado al desierto para demostrar su madurez. ¿Sí? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Ahí está, mira. ¿Qué pasa en la vida de una persona que no es madura? Una persona que no es madura va a terminar haciendo su propia doctrina. ¿Sí? Sus propias ideas de un camino que no tiene nada que ver con un camino de Dios. Eso es lo que sucedió con muchos movimientos, por ejemplo. Mira, los testigos de Jehová, la fundación de esa lamentablemente secta, comenzó con el cristianismo. Los mormones comenzaron también con el cristianismo. Por eso cuando tú ves a los mormones y ven que hasta usan, ves que hasta usan el nombre de Jesucristo, ¿verdad?
pero su doctrina varía en cuanto a la verdad porque no la siguen al 100%. Y luego tú ves otras religiones que tú te quedas impactado y dices, bueno, ¿de dónde sacamos esas ideas? La mayoría de las doctrinas que están por el mundo nacieron, ¿sí?, del cristianismo y nacieron de personas inmaduras que no estuvieron dispuestas a mantenerse en el proceso. Yo estaba viendo la historia de el movimiento ese de Pare de Sufrir. Ellos tienen, bueno, tú los ves y ellos fluyen en un resto de cosas. Yo he conocido personas que han ido a esos movimientos y dicen que relativamente suceden hasta milagros, sanidades. Pero si tú prestas atención, te vas a dar cuenta que la doctrina está totalmente distorsionada, porque en alguna parte de sus vidas fluctuaron. De hecho, tú puedes ver la historia de este hombre, del fundador de Pare de Sufrir, ¿verdad? Lo puedes ver, creo que está en algún canal de la televisión, no sé si está en Netflix, pero tú te das cuenta que ese movimiento comenzó a través de un evangelista, ¿sí?, que lo estaban procesando y lo estaban disciplinando, pero no lo aceptó. Y con el tiempo formó su propia doctrina, ¿verdad? Esa doctrina es una doctrina muy fuerte en Brasil. Entonces, es lo que te quiero decir, una doctrina que fluctúa es una doctrina que al final de cuentas parece la verdad, pero no es la verdad. Puede mantener un 98% de veracidad, pero no está en el reino de Dios. ¿Por qué fluctúan muchos ideales y doctrinas? ¿Por qué? Porque los fundadores de esas doctrinas no toleraron los procesos en sus vidas. Eso es algo que tenemos que entender. A final de cuentas, el proceso nos tiene que llevar al 100% a la aplicación de la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que muchos se presentarán ante mí aquel día, dirán, Señor, hice mucho en tu nombre, aléjate de mí, sobre maldad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la aplicación del 100% de la palabra de Dios es la que nos va a dar la eterna salvación ante Dios. Es la que nos va a llevar a la permanencia, a la eternidad. No el simple hecho de que yo estoy hablando bonito, sino de que yo estoy sosteniendo la verdad en mi vida personal. Porque la Biblia nos dice, ¿de qué me sirve ganar todo el mundo si perdiera mi alma? Entonces, día con día nosotros tenemos que darle un vistazo a la ley, a la palabra del Señor, para ver en qué estoy fallando. Porque aún los fariseos y los escribas pensaban que estaban bien, ¿sí me explico? Pero no lo estaban, ¿sí? Entonces, cuando vino Jesús, ellos ya habían vivido todo lo que Jesús estaba haciendo, porque también sucedían milagros a través de ellos. Pero sin embargo, estaban sostenidos en una falsa doctrina que los desacreditó del reino de Dios. Por eso Jesús dijo, por tanto el reino que ustedes tenían se les será quitado y será dado a otros mejores que ustedes. ¿Y dónde quedó el movimiento de los fariseos, de los escribas? Pues quedó en el olvido. ¿Me explico? Ellos quedaron en el olvido en el momento que en el libro de los Hechos entraron hombres con mejores características de fe. Hombres que se habían sometido al proceso para convertirse en los verdaderos sembradores del reino de Dios. A final de cuentas, lo que estamos sembrando en esta vida tiene que llevar un fruto de generación tras generación. Y no se tiene que quedar solo en nosotros. Alguien detrás de mí tiene que tomar la estafeta que yo traigo en la mano. Eso es como vamos a ser recordados, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Recuerda, ¿verdad? Abraham le pasó la estafeta a Isaac. Isaac le pasó la estafeta a Jacob. Jacob le pasó la estafeta a José. Y sucesivamente todos los que vienen a entrar en los procesos de Dios tuvieron que dejar
bendición a sus generaciones del futuro. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está. Yo puedo predicar un error y hacer que la gente me crea de ese error. ¿Me estoy explicando? Pero nosotros no vivimos por los errores. Hay un dicho que dice, yo ya no me voy a equivocar en nada. ¿Verdad? Ya estamos, híjole, por tiempos donde dices, híjole, yo ya no me quiero equivocar. Ya tengo cierta edad y ya no quiero pasar por un error como el que pasé hace unos años atrás. Y empezamos a orarle al Señor para que Dios nos ayude a no cometer un error que va a producir un conflicto en nuestro corazón. Fíjate lo que dice el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo me puedo acoplar yo a la verdad cuando las verdades son difíciles de aceptar? Amando a Dios. Una persona que ama a Dios, ama la palabra. Una persona que ama la palabra, ama los procesos. Una persona que ama los procesos, entiende que todo lo que está viviendo, lo está viviendo porque Dios lo ama. Así de sencillo. Entonces, yo voy a crecer, porque a final de cuentas, al que voy a honrar es a Jesús. Lo voy a honrar con mi manera de ser. Lo voy a honrar con mi persona. ¿Verdad? Recuerda que Jesús le gusta a nuestro corazón cuando nosotros nos adaptamos al proceso, inclusive si ese proceso nos está produciendo dolor o está produciendo reacciones en nosotros. Pero ahí estoy. Eso le gusta a Jesús. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Evangelio de Cristo no fue dado por Cristo para que nosotros no nos acopláramos a los demás. De hecho, el cristianismo es para trabajar como un equipo. Tenemos que trabajar como un equipo para que veamos a otros crecer. ¿Por qué? Porque fuimos, ¿verdad?, puestos y se nos confió algo tan grande en el que también mucha gente se va a convertir por el trato que tenemos el uno del otro. Inclusive, cuando yo tolero una injusticia y la perdono con facilidad, yo voy a ser ejemplo para aquellos débiles que no están dispuestos a perdonar. A lo mejor ahorita no lo entendemos, pero en el futuro lo vamos a entender. Muchas cosas que estamos viviendo ahorita no las entendemos hasta el futuro, lo vamos a entender. Probablemente va a pasar 1 año, 2 años, 3 años, y luego vamos a decir, ya entendí por qué pasé por eso. Ahora entiendo que ese proceso, aunque me dolió, era importante que lo pasara, porque si no, no iba a poder sobrellevar esta circunstancia que estoy viviendo ahorita. Todo lo que Dios nos permite vivir va en aumento. Según lo que Dios te va dando, te da un proceso de ese nivel. Te sube a otro nivel y luego te da otro proceso en ese nivel. Te sube a otro nivel y luego te manda a otro proceso en ese nivel. Qué increíble. Los procesos, ¿verdad? Los procesos son interesantes. Wow. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjate bien. Yo no quiero que Dios piense que yo tengo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es tener el entendimiento entenebrecido? Cuando no quiero entender que esto que está pasando en mi vida tenía que pasar porque hay algo en mí que no me va a dejar llegar a mi destino.
con ese comportamiento. Entonces Dios hace que reluzca, no que todo estaba bien, mira lo que acaba de relucir. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido a menos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? La dureza de corazón se da por muchas razones. Una de ellas es, yo tengo la razón. Otra es, yo no voy a cambiar, así soy, y nadie va a cambiar lo que yo soy. De ahí viene, es algo que nosotros nutrimos en nuestra mente y hacemos que nuestro corazón se bloquee a una enseñanza que Dios nos está dando. Entonces es importante que llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando Dios permita que enfrentes a personas que en realidad te han lastimado? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a actuar a la defensiva? ¿Vas a estar enojado? ¿Vas a poner una barrera? ¿O vas a ablandar tu corazón? ¿Te vas a humillar y le vas a decir, Señor, saca esto de mi corazón porque yo no lo quiero traer? Yo no quiero traer esta ira, no quiero traer este enojo, porque el enojo y la ira se manifiestan no solo con gritos, se manifiesta de muchas maneras. El enojo se puede manifestar de muchas maneras. El resentimiento se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. Y Dios nos tiene que enfrentar, Dios nos tiene que permitir ser enfrentados por situaciones que no nos gustan, inclusive con personas que nos dañaron en el pasado. Dice el versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, perder la sensibilidad es lo más horrible que le puede pasar a un cristiano, porque este mensaje está dirigido a nosotros los cristianos. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando de gente que conocía de Dios. ¿Qué eran los fariseos, los escribas? Inclusive había sacerdotes en el Antiguo y el Nuevo Testamento que ya estaban entregados a la lascivia. Míralo, por ejemplo, cuando esta mujer que la encuentran en el acto de adulterio, llegan ante Jesús y todos la quieren apedrear para acusar a Jesús. Y Jesús se agacha y empieza a escribir en tierra y dice, aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y de uno por uno empezaron a tirar la piedra. Yo me imagino que hasta los ancianos, los más viejitos, que reconocían que habían estado en una relación íntima con esa mujer, empezaron a tirar la piedra porque ellos sabían que se habían entregado a la lascivia de su corazón. ¿Y cuándo es cuando viene la lascivia en nuestro corazón? Cuando perdemos la sensibilidad a la palabra de Dios. Cuando nosotros perdemos la sensibilidad a la palabra de Dios, pues ya voy a pecar, ya me voy a desquitar, ya me voy a descarar, ya me voy a sacar todo este sentimiento. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. No podemos perder la sensibilidad a la palabra. No podemos perder la sensibilidad a una reprensión que Dios nos está enviando por amor. No podemos perder la sensibilidad a algo que Dios nos está enviando por nuestro propio bien. Y no podemos darle lugar al enojo, porque eso va a abrir la puerta a problemas de lascivia, de impureza. Pues, al cabo que pues, todo el mundo lo hace, no, pues, al cabo que ve muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Muchos cristianos que andan divagando y que tú los ves ex cristianos y dices, ¿qué pasó? ¿Ya no vas a la iglesia? No, ya no voy, porque en la iglesia ya no hay amor, ya alejados del Señor. Mira, yo me pongo a pensar, yo he pasado por procesos bien difíciles, ¿verdad? Difíciles. Llegaron puntos donde dije, yo ya voy a tirar la toalla, ya no quiero seguir adelante. Me han pasado cosas bien tristes, dolorosas. Pero fue un caso en el año 2011 que yo
proceso doloroso en mi vida y en mi ministerio. Un proceso de dolor que me dolió en el alma. Pero ese proceso me ayudó a madurar y a entender que era importante que yo pasara por ese proceso y que yo no le diera lugar al diablo en mi vida. Vamos al versículo 20. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No te está hablando de que eres una persona espiritual, te está hablando que la mente es un órgano espiritual que tiene que ser renovado. ¿Por qué? Porque la mente es tan sensible que te puede llevar a pensar que todos están mal menos tú. ¿Eh? Y ahí es donde nosotros tenemos que entrenar nuestra mente a la mente de Cristo. ¿Sí? No vamos a ser igual a Cristo hasta que pasemos por un proceso, Dios no lo quiera, a un proceso parecido al que él pasó al estar enfrente de Herodes, enfrente de Pilato. Mira quién lo juzgó. Un hombre perverso, un lujurioso. Herodes era un hombre, ¿verdad? Impuro, un hombre lleno de lujurias. Juzgó a Jesús. Quería que Jesús le hiciera un milagrito. ¿Qué pasó? Jesús se mantuvo serio. Lo despreció y lo mandó con Pilato. Luego Pilato también lo despreció. Y Pilato lo señaló, los que a ti me han enviado a ti, son los que dicen que tú estás mal en esto y en aquello. ¿Y qué le respondió Jesús? Nada. Hasta que habló de autoridad, Jesús le dijo, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dada del cielo. Pero el que te entregó a mí, el que me entregó a ti, tiene mayor pecado que tú. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vemos que Jesús nunca perdió el piso. Pero yo me imagino en una situación como la de Jesús, donde nuestra vida puede estar en riesgo por causa de nuestra fe. ¿Cómo reaccionarías si tu vida estuviera en riesgo y te dijeran o niegas a Jesús o te matamos? ¿Cómo responderías? ¿Te defenderías? Si el espíritu de tu mente te dice que te quedes callado, ¿te quedarías callado o te defenderías? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto nos deja bien claro la palabra sinceridad. Hoy en día ya no hay mucha sinceridad entre humanos, ¿verdad? Una persona te dice una cosa de frente, se va y dice lo contrario. Eso es lo más peligroso. Que una persona te dice una cosa y a tus espaldas dice lo contrario. Tenemos que ser sinceros, dar la cara y decir lo que estamos sintiendo. Eso no te vuelve débil, eso te vuelve sincero. Y aunque sea difícil, te hace parecerte más a Jesús. Te hace parecerte más a Jesús. Vamos al versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mira lo que dice el verso 26. Airaos, pero no pequéis. ¿La Biblia te prohíbe enojarte? No te prohíbe enojarte. Lo que sí te prohíbe es que tu enojo tenga majaderías, golpes. Ya cuando llevas tu enojo a golpes, a majaderías, a cosas ofensivas, ¿sí? Entonces ya estás pecando. Pero si te airas contra alguien
porque le estás diciendo una verdad e inclusive alzas la voz, no es pecado. Estás en una línea muy delgada que si la rebasas y empiezas a hacer algo incorrecto, entonces ya vas a estar pecando. Estoy explicando. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios nunca ha prohibido que el ser humano se enoje. El sol sobre vuestro enojo. Cuando el sol se pone sobre tu enojo, entonces ahí estás en un problema serio. Cuando tú dejas que el enojo se arrebase a hacer algo indebido, por ejemplo, si tú tienes un problema legal y tu enojo te lleva a cometer un acto de venganza, la venganza ya es pecado. Por eso dice, no os venguéis vosotros míos, hijos amados míos, porque mía es la venganza y yo pagaré. La venganza ya es pecado. ¿Amén? El vengarse de alguien ya es pecado. Si alguien te hace algo y luego tú lo rematas con algo, tú ya te estás vengando. Entonces, todo lo que es venganza ya es pecado, no importa el nivel de la venganza. ¿Sí? Dice, ni deis lugar al diablo. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La iglesia primitiva discutió muchas veces. Pablo discutió con Bernabé, Pedro discutió con Pablo, pero eso no los hacía pecadores. La discusión era necesaria para llegar a un acuerdo, ¿sí? ¿Quién dice que la discusión es pecado? La discusión no es pecado. La discusión, cuando es sana, saludable, que el objetivo es llevarte a un acuerdo, no es malo. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿ok? Vamos a platicarlo, ¿ok? No nos vamos a exaltar. Vamos a externar nuestro punto de vista y vamos a llegar a un punto neutral, céntrico, donde las cosas funcionen como Dios quiere que funcionen, en base a la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces aquí es importante entender eso. Una palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30 dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Con qué se contrista el Espíritu Santo? ¿Se contrista porque hay diferencias o enojos? No. Se contrista cuando hay venganza, cuando hay odio, cuando hay palabras de maldición en contra de otra persona. Ahí es donde se contrista el Espíritu Santo. ¿Eh? Entonces es importante comprender hasta qué nivel yo puedo llevar una situación para poderla arreglar. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Ok? La amargura es pecado. Bueno, según la Biblia, la amargura la tengo que quitar de mí, porque la amargura es una investidura que yo adopto tener porque me hicieron algo. Pues me hiciste esto, ya no te voy a hablar como antes. Eso ya es un principio de amargura. El no tener el sentido de comunicarnos con otros. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Queremos que todo funcione, debemos entender una sola cosa, que siempre vamos a tener aflicción o fricción entre humanos. Veámonos como humanos. El humano es imperfecto y va a haber fricciones. El único perfecto es Jesús. Pero ¿qué nos lleva a vernos como Cristo?
cuando perdonamos las ofensas de otros y reconocemos nuestros propios errores. Eso nos hace parecer a Cristo. Ahora, pero si lo reconozco, pues ya no soy el espiritual de antes. El problema con nosotros los cristianos es que nos queremos ver demasiado espirituales y pensamos que nunca vamos a fallar, y cuando logramos fallar, nos sentimos frustrados y sentimos que le fallamos a Dios y sentimos que lo que acabamos de hacer no tiene ni siquiera perdón de Dios. Pero cuando nos vemos ante los ojos de Dios como humanos y que estamos en el proceso de parecernos como Cristo, entendemos que vamos a fallar probablemente una tras otra, tras otra, tras otra. Porque otra vez te lo digo, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Nadie dijo que no íbamos a fallar, ¿verdad? Vamos a fallar, pero lo importante es enfrentar las situaciones personales que podamos enfrentar o manifestar en nuestras vidas y podamos entender que no somos perfectos y que Cristo, su Espíritu Santo, es el que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Fíjate bien, esta es una parábola acerca del crecimiento del reino de Dios. Todo esto que estoy hablando es semilla en nuestro interior, en nuestros actos, que nos llevan a la madurez. Ahora, la semilla no simplemente representa recurso, representa la semilla de mis actos personales que no me dejan avanzar a mí mismo. Yo quiero que tú avances a ti mismo. Yo quiero avanzar a mí mismo. Cuando yo le oro al Señor, yo a veces platico con Él todos los errores que he cometido durante toda mi conversión. Ay, y no es que me esté culpando, es que es necesario que yo sea sincero con Dios, sea sincero conmigo mismo y sea sincero con los demás. Dios, no soy perfecto, pero aún así, Señor, sé que me amas, me tienes paciencia, pero no me voy a atorar en este proceso por una falta de madurez. Voy a reconocer mi error. ¿Sí? Muchas veces cuando he cometido errores y otras personas han cometido errores contra mí, siempre me les adelanto y les pido perdón antes de que ellos vengan. ¿Sí? Hoy les pido perdón. ¿Por qué? Porque no quiero traer nada en mi corazón. No quiero traer ese dolor, no quiero traer ese resentimiento. Lo quiero liberar. No quiero que Dios vaya a decir, eres un inmaduro. No quieres entender que este proceso viene de mí y que yo lo programé para que tú te dieras cuenta que todavía tienes eso en tu corazón y que mientras lo traigas no me vas a poder servir como yo quiero que me sirvas. Te voy a dejar llegar a un nivel, pero no te voy a dejar llegar a otro nivel porque no estás listo. No estás listo. Vamos a ver, aquí dice, tratar de madurar para que seamos los consejeros correctos y podamos ayudar a cualquiera en cualquier situación. ¿Verdad? ¿Queremos llegar a ser buenos consejeros? Jesús les dijo, ¿verdad? Médico, cúrate a ti mismo. Nos está hablando que nosotros tenemos que ser consejeros de nosotros mismos. Yo tengo que poner mi vida a la luz de la palabra y ser sincero en los errores que estoy cometiendo conmigo mismo. ¿Ok? Porque al final de cuentas, si yo no soy sincero conmigo mismo, tarde que temprano me voy a perjudicar a mí mismo. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dices. Había una discusión en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Macedonia, porque algunos iban con Apolos, otros iban con Pablo, y había una división. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mira aquí,
Nadie se debe de sentir superior a nadie. ¿Ok? Porque mira, algunos ya ponían a Pablo por encima de Dios. Algunos ya ponían a Apolos por encima de Dios. ¿Todo por qué? Porque uno predicaba más bonito que el otro. Pero Pablo enseña un principio muy importante aquí. Hey, esto no es una competencia. Pablo le está diciendo a la iglesia de Macedonia, porque es una iglesia bien espiritual, es una iglesia que ha descubierto dones que probablemente en este tiempo de esta era no hemos descubierto. Era una iglesia sumamente espiritual. Pues comenzó a haber rivalidad y competencia ministerial. Entonces algunos decían, pues yo soy de Pablo, y otros no, pues yo soy de Apolo. Y comenzaron a competir entre ellos. Entonces, aunque hay 5 ministerios, los 5 ministerios fluyen así, mira. Sí, un ministerio de apóstol tiene una función, pero sigue fluyendo así. Sigue siendo servidor. Un ministerio de evangelista sigue fluyendo así, sigue siendo servidor. Un ministerio de profeta sigue fluyendo así, sigue siendo servidor. Un ministerio de pastor y maestro sigue fluyendo así, sigue siendo servidor. El problema es cuando aquel piensa que es mayor que el otro. Y eso no es. Un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, no está tratando de ser más que su compañero. Una de las cosas que los 5 ministerios tienen que hacer es que todos caminen juntos, pero entiendan la función de cada uno para que pueda funcionar. Son muy diferentes las funciones. Sí, porque algunas funciones pareciera que tienen más responsabilidad que otras, pero siguen siendo servidores. ¿Ok? Entonces tenemos que reconocer que cada función tiene un propósito y que todos caminan así. Sí, es como la mano. La mano tiene que aprender a ejecutar su movimiento junto. El dedo, yo lo hago solo. Imagínate un dedo zafándose de la mano. Toda la mano se va junta y pega junto. ¿Sí? Así son los 5 ministerios. Van juntos al mismo objetivo. Como cuando impones la mano sobre alguien, estás imponiendo los 5 ministerios a través de una administración de la vida de una persona. Todo lo que Dios nos ha dado tiene un procedimiento, un proceso sobrenatural y tenemos que comprenderlo. No entenderlo a ciegas, sino entenderlo de una manera espiritual. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¡Wow! ¿Pablo era más que Apolos? No. ¿Apolos era más que Pablo? No. Eran lo mismo, porque están trabajando por el mismo cuerpo. Eran juntos. Porque al final de cuentas, lo que hace cada uno, trabajando en su función, es aventar su semilla para que el producto de la semilla dé más fruto, sobre fruto y más capacidad y más crecimiento. Vamos a lograr más entendiendo nuestras funciones. Así que si el que planta es algo y el que riega es Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Mira lo que dice. Son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. A ver, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son una misma cosa. Pero mira lo que dice aquí. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El apóstol va a recibir una recompensa porque fungió como apóstol. El profeta va a fungir, va a recibir su recompensa de profeta porque funcionó como profeta. El evangelista va a recibir su recompensa de evangelista porque fungió como evangelista. El pastor igual, el maestro igual. Van a ser recompensas diferentes porque cada función trabaja diferente. ¿Ok?
So, aquí lo dice en la Biblia. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué es lo que cambia en los 5 ministerios? La manera en que se trabaja. ¿Vale? Cada uno funciona de manera muy diferente al otro. Wow. Imagínate si el pastor dijera, yo soy evangelista o evangelista. No, pues ya quiero ser pastor, ya renuncio a ser evangelista. Yo conozco evangelistas que son evangelistas natos. Dios no les ha dado otro llamado más que evangelistas, y son evangelistas. Y andan por las naciones. Conozco profetas que son solo profetas. Conozco pastores que solo son pastores, maestros que solo son maestros. Pero también conozco apóstoles que solo son apóstoles que caminan en los 5 ministerios y que, bueno, Dios los va a recompensar según lo que está trabajando, porque el apóstol lleva los 5 ministerios en su mano. No es fácil, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ok? Así es que cada función se le da un trabajo de mayor proporción. ¿Ok? Pero siguen siendo lo mismo. Esto es lo increíble de esto, ¿verdad? Qué bonito. Como Pablo nos explica, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como polito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué tremendo! El pastor tiene que mantener su pastorado vigente y funcionando hasta que Cristo lo llame o Cristo venga. Porque si no lo hace que permanezca, su recompensa va a ser quemada en fuego ante sus ojos. Hay 2 juicios que va a haber en el cielo y está descubierto: el juicio de la salvación y el juicio de las recompensas. Muchos van a ser salvos, pero al momento de dar las recompensas, muchas personas les van a abrir sus pergaminos y no sabes qué, Señor. Él no se merece esta recompensa y ahí mismo les van a quemar la recompensa y no le van a dar la recompensa porque no tuvo madurez para sostenerse en ese llamado. Por eso la Biblia nos llama arquitectos. Es un arquitecto que yo constantemente tengo que pensar en cómo innovar lo que Dios me ha dado, cómo mejorarlo, no quedarme estancado, ¿verdad? Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Wow. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. Ahí está. La salvación y las recompensas son 2 juicios diferentes. Primero se te va a juzgar a ver si tu nombre está en el libro de la vida. Cuando Cristo regrese y venga el rapto, nos encontremos con él en el cielo, en su segunda venida, ¿sí? Vamos a pasar ante el juicio conocido como el juicio del gran trono blanco, el juicio de las recompensas. Ahí vamos a pasar como a un tipo antesala enorme, yo me imagino. Y ahí nos van a hablar por nombre a los que ya somos salvos. Y ahí, ¿verdad? Se te va a mencionar por nombre. A ver, fulanito de tal, sutanito de tal. ¿Qué dones se le dieron? No, pues se le dio el don de pastor, se le dio el don de apóstol, se le dio el don de evangelista, se le dieron dones de sanidades, de milagros. Van a abrir el pergamino. A ver, ¿cuál es el resultado? ¿Trabajó? No trabajó, Señor. En 2019 aventó la toalla, ya no quiso seguir adelante. Ok,
tacha de recompensa. No le podemos dar recompensa porque dejó su trabajo inconcluso. Y ahí van a cerrar el pergamino y lo van a quemar. No le va a dar la recompensa a esa persona porque no lo sostuvo. Va a recibir pérdida, pero va a ser salvo. Te hago la pregunta. ¿Solo quieres tu salvación o quieres recibir tus recompensas? ¿Qué es lo que tú quieres? Wow. Estamos entrando en un tema sumamente poderoso, ¿verdad? Una semilla no puede dar mucho fruto si no está madura. Por eso tenemos que estar maduros. Tenemos que estar maduros. Madura. Maduro es cuando un árbol o una gran hortaliza comienzan a dar fruto para que otros se beneficien de él. La gente se tiene que beneficiar de mi llamado apostólico. La gente se tiene que beneficiar, dilo, de mi llamado profético. La gente se tiene que beneficiar de mi llamado evangelístico. La gente se tiene que beneficiar de mi llamado pastoral. La gente se tiene que beneficiar de mi llamado de maestro. Porque la gente tiene que ir a tu hortaliza y tomar fruto y crecer de ti. ¿Eh? Somos como un campo. Ya no sé si viste, ahora que estuve en Albolonga, Guatemala, las zanahorias, no había zanahorias de aquí a aquí, pero normalmente en una investigación que hice, salen zanahorias de aquí hasta acá, grandotas, del brazo, el tamaño del brazo. ¿Imaginas una zanahoria de ese tamaño? ¿Cómo se están beneficiando? Así la gente se beneficia de nosotros, somos una hortaliza. La gente tiene que tomar de lo que nosotros hemos sembrado para ellos poder crecer. Cuando tú le das un consejo a alguien, ellos toman de tu hortaliza y tú tienes que ser generoso porque no trabajaste solo para ti, trabajaste para que otros se alimenten. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios se suben al púlpito a predicar, tú estás viendo el ejemplo de una hortaliza que está dando fruto y que todos se van a beneficiar de esa hortaliza. ¿Eh? Pues somos hortalizas, somos árboles fructuales donde la gente va a venir y va a tomar el fruto del consejo, va a tomar el fruto que va a parecer una gran manzana, el fruto profético y dame una palabra que Dios me hable. Y tú vas a soltar la palabra profética porque ese es un fruto que tú estás dando y tú vas a beneficiar al pueblo del Señor porque eres eso. Para eso te sembraste y por eso has madurado. Por eso, cuando una persona tiene el don de predicar, porque predicar también es un don, también otros se benefician de esa hortaliza y crecen, ¿verdad? Gente en la iglesia me dice constantemente, pastor, yo estoy creciendo con sus enseñanzas, estoy creciendo. Tenemos en la congregación una persona que debía alrededor de 400,000 pesos de deuda. Y se le empezó a dar palabra profética de vivir por fe. Y hoy en día ya liquidó casi todas sus cuentas, ya vive por fe y nos dice esto, es que aquí estoy creciendo. ¿Qué está haciendo? Está tomando el fruto de la hortaliza, el fruto de la predicación y lo está adaptando a su vida. ¿Y qué le está dando? Le está dando crecimiento. Y hace unos días nos dijo, dice, yo ya estoy siendo muy bendecida, ya no vivo de las deudas, vivo de lo que aprendo y estoy viviendo de fe. ¡Wow! Una persona que ha sabido a tomar el fruto de la hortaliza y la ha aplicado a su vida. Así tenemos que ser. Así es que tenemos que ser generosos para las personas que están llegando por primera vez. No desesperarnos. Tarde que temprano el consejo va a dar fruto en ellos. Y si es un hermano que está pasando por un proceso que está madurando, no nos desesperemos. Amémoslo, cuidémoslo, aconsejémoslo.
nosotros debemos madurar en todo tipo de situaciones. Echa tu semilla y madura. Echa tu semilla y madura. Yo sé que yo estoy pasando por ese proceso todavía. ¿Por qué? Porque Dios sigue pasándome por procesos de madurez personal. Aunque ya tengo tantos años en el Evangelio, tengo que pasar. Pero, hey, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que he hecho es que no me he cerrado. Cuando quiera venir el rencor, el resentimiento a tu vida, no lo dejes entrar. Puede querer pasar, pero no lo dejes entrar. Libérate en el nombre de Jesús. Porque eso puede hacer que tu hortaliza se eche a perder. Vamos a orar en esta preciosa y hermosa tarde. Padre, te doy gracias en este momento por la asistencia de esta preciosa tarde de cada uno de los que están aquí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Y bueno, voy a saludarles a cada uno de ustedes. Está aquí el pastor Isaac. Saludos, pastor Isaac. Dios te bendiga. Saludos. Saludos, un abrazo. Saludos, un abrazo. Pastora Lupita Rosas, ¿cómo está, pastora Lupita Rosas? Pastora, un saludo. Sí, pastor, gracias a Dios, muy bien. Y saludos a todos los hermanos. Amén. Bueno, que vamos a hablar. Me encanta escuchar la voz de todos. Pastora Rosaura, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, saludos a todos. Saludos a todos. Muy bien estoy. Bendiciones. Bendiciones. Tenemos a Adriana. Bendiciones, Adriana. Dios te bendiga, Adriana. Hola, buenas tardes a todos. Bendiciones y excelente enseñanza. Muy bien, hermana Sonia, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones, muy bien. Saludos a todos. Amén. Dios le Gracias bendiga. a Dios, bien. Me da mucho gusto saludarlos a todos y bueno, ¿quieren hacer algún comentario de este tema? No siempre nos tomamos el momento para hacer un comentario del tema, pero si hoy quieres hacer un comentario, adelante. Nos tomamos unos segundos para hacerlo. Si no, pues vamos a estar casi terminando este tema. Algunos pidieron permiso para salir temprano de la clase porque tenían cosas que hacer. Por ejemplo, en el caso de Alburquerque, tenían cosas que hacer. A la pastora Mónica está haciendo unas cosas fuera. Tampoco pudo entrar a la clase. Pero Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto estarlos saludando y me da mucho gusto saber que están aquí presentes. Amén. Ahí tenemos el canal de YouTube. Ahí pueden ver muchas cosas que hemos estado viviendo aquí en el ministerio y pueden ser para edificación y bendición. Amén. Bueno, pues vamos a terminar haciendo una oración. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración y le voy a pedir al pastor Isaac si hace la oración para terminar. Pastor Isaac, adelante. Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor, porque sé que tú nos hablas, Padre, y aunque estemos pasando por cualquier situación, cualquier proceso, Señor, yo sé que es parte tuya y que debemos de aprender y saber seguir avanzando y no estancarnos, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas, Señor, que están aquí representadas. Y te doy las gracias por la vida de mi hermano, Señor, por la vida de su familia, de sus familias, Señor. Y bendigo, Señor, todo este ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor Isaac. Gracias por esa oración tan hermosa. Gracias. Bueno, empezamos. Dios les bendiga y vamos a estar en contacto para el sábado. Cuídense mucho y ahí seguimos con las lecturas. Les amo y estamos en contacto. Dios les bendiga. Bye bye. Bye, bendiciones. Bendiciones. Diga. Dios les bendiga. Bye.